Quintiltic, organización indígena. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y chospati la tonik jacotolik muchos chino tic ali ante jacotolik ante panelistas muchos chino tic da Facebook ante jacotolik. Muy buenas tardes y bienvenidas a todas las personas que nos acompañan mediante diferentes plataformas digitales. Hoy estaremos David Ruiz, Cecil Sánchez, el maestro Quiado, el doctor y la licenciada Yunuen. Vamos a dialogar sobre el derecho de acceso a la información con pertinencia cultural. Hemos identificado que las políticas, programas, pues no cuentan con pertinencia cultural, sobre todo pues dirigido a los pueblos indígenas. Para eso esta tarde tenemos a diversos actores que nos van a platicar sobre este tema, sobre su análisis bajo esta perspectiva en torno a la comunicación con pertinencia cultural. Ahí, David, si me pudieras compartir cómo va a estar la metodología. Lekay, San Hapet Sanilesh Moj Ángel Kumasa, Washekawi, Jun Spatilu Alcohol. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos, hermanas y hermanos. Les envío un abrazo desde el corazón. Y les saludo, les agradezco que hoy estén aquí con nosotros. Bueno, como bien ya lo comentó Lucía, hoy estaremos hablando sobre el derecho de acceso a la información con pertinencia cultural y básicamente vamos a tener una metodología de preguntas dirigidas a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con la pregunta de cuál es la importancia de la pertinencia cultural en torno al derecho de acceso a la información a los pueblos y comunidades indígenas. Para ello tendremos un tiempo promedio de 5 minutos para cada uno de los participantes y haremos un momento de reflexión para posteriormente pasar a una segunda ronda con la pregunta sobre de qué manera los sujetos obligados e instituciones deben de garantizar este derecho con pertinencia cultural para que desde pueblos y comunidades indígenas podamos combatir y prevenir la corrupción que tanto ha flagelado principalmente a nuestras comunidades. Bien, pues sin mayor preámbulo, pido a Lucía que presente por favor al maestro Quiado. Nos hemos permitido hacer una distribución de los ponentes y quisiéramos que el maestro Quiado, que ha trabajado en territorio el tema y conoce precisamente en Oaxaca y en diferentes espacios del país esta situación, que nos pudiera compartir su palabra. Lucía, si me haces favor de presentarlo. Sí, con mucho gusto. Presentamos aquí a nuestro compañero Quiado. Él nos ha acompañado en otros foros y nuevamente está aquí con nosotros. El maestro Quiado, Melquiades Cruz Miguel, él es zapoteco Xitza, pertenece a la comunidad de Santa Cruz Yagavilla, en la Sierra de Oaxaca, Juárez, México. Ahí está encerrado su ombligo y el de sus abuelos. Ahí ha vivido, ahí florece su familia. Su trabajo se establece en torno a propuestas de la apropiación de las tecnologías de la información y comunicación por los pueblos y comunidades indígenas desde la sociedad civil. Es comunicador, activista, investigador social. En los últimos años ha trabajado en distintos ámbitos, desde instituciones públicas, asociaciones civiles, medios comunitarios, indígenas, públicos, universitarios alternativos e independientes. Es integrante activo de varios colectivos e iniciativas comunitarias como el Centro Universitario de Puebla Xitza. Es cofundador de servicios universitarios y redes de conocimiento en Oaxaca, más conocido como Surco. Actualmente también es coordinador del proyecto de acceso a la información en lenguas indígenas. Entre sus líneas de investigación destaca la información, el acceso a la información, conocimiento abierto en tecnología y educación comunitaria. Adelante, maestro.
Taller Lucía, Taller David, Taller Javier, Sasil, Junuen, Shkelenle, Chibuzagar y Shkelen, ¿qué tal? Es un gusto verles y estar en contacto con ustedes, por lo menos que sea esta vía, ¿no? Es virtual. Me da mucho gusto que nos veamos, Lucía, David, Javier, también, encontrarte de nuevo, ¿no? En estos ambientes virtuales, digitales. Sacil, Yunuen, me da mucho gusto compartir con ustedes. Pues para empezar yo diría que el conocimiento al derecho de acceso a la información pública, como se llama, ¿no? El nombre largo de lo que queremos abordar esta tarde, es un punto muy importante para, uno, exigir y garantizar el derecho de los pueblos indígenas que sean atendidos en sus propias lenguas, ¿no? Un tema que hemos venido trabajando en Surco desde los últimos 4 años, ¿no? Desde cómo hacer que, uno, el INAI, que es el órgano garante, ¿no? Para que pueda ofrecer información en lenguas indígenas, no solo hablo de zapoteco, ¿no? Sino más bien de las 68 en Oaxaca, ¿no? Hemos estado muy de cerca con ellos, también implementando estrategias y mecanismos para que por lo menos lo que es la Plataforma Nacional de Transparencia pueda tener el mecanismo de pedir la información en la lengua indígena, ¿no? O sea, en este caso el zapoteco, el mije, el chinanteco, que es lo que hemos venido trabajando, porque uno de los puntos donde hemos discutido este tema es que la plataforma como vía para acceso a la información pública, ya sea a sujetos obligados, ¿no? O también a sujetos, como llama, más personales o privados, como el caso de las empresas, no están obligados a ceder información, por ejemplo, ¿no? De ciertos liderazgos, de ciertas informaciones que queremos saber. Que en ese sentido hemos estado muy, muy de cerca trabajando esta parte y también cómo hacer que el derecho el de acceso a información no solo se quede o se garantice, ¿no? Porque lo que quiero decir con esto es que en 2017 empezamos a trabajar un proyecto en Oaxaca sobre extractivismo minero y empezamos a hacer un diagnóstico, una investigación, donde nos dimos cuenta que mucha de la información que se le daba a las comunidades indígenas que exigían información o pedían información pública se daba en español. No había forma de usarlo o de usar la plataforma pidiendo en nuestra lengua, por ejemplo, ¿no? Lo mismo con el TEL-INAI, ¿no? En este caso, el número del INAI que tienes para hacer una solicitud de acceso a información, pues no hay traductores o los mismos funcionarios del INAI no hablan una lengua indígena que puedan atender a una autoridad municipal de la Sierra Norte de Oaxaca, ¿no? Que habla chinanteco, por ejemplo, ¿no? Eso fue lo que nos obligó a pensar la estrategia y ir trabajando muy de cerca con ellos para poder llegar a un punto donde podemos dialogar y practicar, ¿no? Es un largo camino, yo sé que no se ha logrado mucho, ¿no? Pero estamos en esta idea de concientizar, por un lado, a los funcionarios, a la gente que está obligada a ofrecer esta información, y por otro lado, a las comunidades a hacer uso de este derecho que está reconocido, ¿no? Que es el acceso a la información y que lo hagan en sus lenguas indígenas. En este punto dejaría, y que es muy, cuando hablo de lenguas indígenas, hablo o quiero abordar la idea de la pertenencia cultural, porque si me dan la información en español, no están atendiendo a mi pertenencia, no me están atendiendo como persona diferente a una conglomerado nacional que se llama México, no un mexicano, sino más bien me entienden como una persona cualquiera en este contexto, pero quiero que se me atienda de forma mucho más especial que en mi lengua, en zapoteco y todo eso. Creo que eso es muy importante situarlo en este contexto. Para mí, la pertenencia cultural radica en eso, no solo en que el funcionario hable la lengua de salud en zapoteco, sino más bien cómo se atiende y cómo se dialoga desde la institución y con las políticas públicas, los recursos, los mecanismos que hay para poder ejercer el derecho de acceso a la información en lenguas indígenas. Muchas gracias, hermano Quiado. Fundamental, ¿no? Está en la ley, es un derecho,
Sin embargo, hace falta muchísimo trabajo. Es un largo recorrido que se debe de hacer todavía con las instituciones, como bien lo señalas, para que exista un diálogo, una atención con pertinencia cultural, ¿no?, hacia los pueblos indígenas. Bien, muy interesante la experiencia que han tenido y además es muy corto el tiempo para que puedas compartir todo lo que han venido aprendiendo, pero seguramente Yunuen también tiene mucho que decir al respecto. Y bueno, me permito presentar a Yunuen Torres Asensio. Ella es mujer, viene Sacil, ¿verdad? Ella es Sacil, como Yunuen tiene mucho que presentar, son jóvenes. Ella es maya, originaria de Saya. Me corriges, por favor, Sacil, si me equivoco en la pronunciación, del municipio de Tecash. Es hablante yucateco, poeta, editora, activista digital maya, es licenciada en Lingüística y Cultura Maya por la Universidad de Oriente, egresada de un programa de escritores mayas de la Escuela de Creación Literaria por el Centro de Educación Básica para Adultos, el CEBA, y ha colaborado con Mozilla México en la localización de Firefox en su lengua. En Yucatán ha participado en la realización de reuniones colectivas llamadas Transaltlón para la traducción de interfaz del Firefox al maya. Muy importante dar ese paso en el mundo digital. Y bueno, actualmente es editora de Quintzil, contraportada en lengua maya del periódico peninsular La Jornada Maya, y coordinadora del programa de alfabetización temprana Uchil Shock, desarrollado en comunidades del interior del estado de Yucatán. A pesar de que somos mayas, hermanos, nuestras variantes pues justamente evidencian esta gran riqueza, y en estas diferencias nos debemos de reconocer, y el resto de la sociedad como tal también, ¿no? Sacil, por favor, te escuchamos con la experiencia de comunicación con pertinencia cultural y, por supuesto, respondiendo a la pregunta de por qué es importante que esta se dé de esa forma. Adelante, Sacil. Muchísimas gracias a todos y a todas las que nos están acompañando en este ratito. Creo que es importante que encontremos estos espacios para dialogar y también para poner puntos nodales en este espacio, y que esto nos lleve a reflexionar cada vez más sobre cómo estamos abordando, cómo estamos tomando las herramientas que tenemos a nuestro alrededor para generar información. Y bueno, por eso es que agradezco mucho que esté este espacio, a todos los que están aquí y a los que están prestando oídos para tener, pues para ser receptivos en lo que estamos platicando. Creo que me parece importante que tengamos en cuenta varios puntos de acuerdo a esto que llamamos la pertinencia, ¿no? Porque es importante que la tengamos. Me parece que al hablar de pertinencia no solamente estamos hablando de qué tipo de información o qué tipo cuál es la forma en la que vamos a dar esa información, sino que también estamos hablando de cuáles son los medios en los que hacemos llegar esta información. Creo que la pertinencia también tiene mucho que ver con eso. No hay que obviar, me parece, que todos los hablantes tienen esas posibilidades o han llegado a tener esas posibilidades para acceder a esta información que se genera, ¿no? Entonces, me parece muy importante poner sobre la mesa esto, porque tiene mucho que ver el cómo estamos generando esta información, y no solamente cómo, sino también cómo la estamos distribuyendo, para quién lo estamos haciendo, hacia dónde la estamos llevando y de qué manera la estamos haciendo. Creo que tener muy en cuenta esto es imprescindible para entonces sí hacer que toda la información que se genere no solamente sea pertinente, sino que también cumpla su función. Me parece muy importante los esfuerzos que se han hecho para tener en las diferentes lenguas indígenas información que ha sido relevante e importante para nosotros como pueblos, pero también es importante analizar justamente esto, el cómo, a través de qué medios estamos haciendo
Suponiendo que una cantidad importante de hablantes hemos tenido la oportunidad de alfabetizarnos y de tener educación en nuestra lengua, digamos que la información podría llegar a su fin y cumplir su meta. Pero pensando en un sector de nuestros pueblos que no ha tenido esa oportunidad y que a lo mejor el acceso a esta información se vuelve bastante compleja, difícil y también inaccesible, entonces ahí ya empezamos a ver estos puntos de quiebre en donde a lo mejor esta información pues no está siendo pertinente en ese sentido, ¿no? Entonces me parece muy importante como dejar este precedente para que entonces a partir de eso y a partir de esta misma diversidad que nos caracteriza, pues vayamos pensando en esos mecanismos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del maya yucateco, del cual yo soy hablante, digamos que hemos tenido la oportunidad, una parte considerable de hablantes, pues de tener estos recursos, de tener acceso y de tener la posibilidad de no solamente de consumir la información, sino también de generarla. Entonces, creo que no podemos hablar a lo mejor de otras lenguas con menor cantidad de hablantes o con menor población, o con menor cantidad de recursos, porque bueno, ahí entonces ya comienzan a haber estas disparidades entre una cosa y otra, ¿no? Entonces creo que comenzar hablando de esto me parece importante. Y bueno, en relación a cómo los esfuerzos que se han hecho van tomando esa presencia, también es como son señas de actos, digamos, políticos que siguen lo que se ha establecido en beneficio de los pueblos indígenas. Entonces, no podemos negar que eso también, digamos, tiene una intención, pero pues pese a ello yo creo que tendríamos que seguir analizando, seguir generando y seguir proponiendo de qué otras formas vamos a ir generando la información, y sobre todo esto, considerar qué es lo que estamos considerando como pertinente, qué es lo que estamos validando como información, qué es lo que estamos pensando y entendiendo como comunicación e información. Entonces, pues bueno, yo dejaría esto sobre la mesa y creo que pues es muy, muy valiosa todo lo que podamos platicar alrededor de todo esto. Muchas gracias, compañera Sací. Muy cierto. En cómo estos órganos caracteres pues, deben transmitir la información que incluye, ¿no? Al hablar de pertinencia. Gracias. Ahora continuamos con la compañera Yonuen Torres Asensio. Yonuen Torres Asensio, ella es mujer purépecha, comunera de Cherán, Michoacán. Desde temprana edad está involucrada en procesos culturales que integran a las juventudes. La labor radiofónica es parte de su ocupación de hace más de una década en la región de la meseta purépecha, Michoacán. Desde 2011 realiza labores con niños, jóvenes y adultos en torno a temas de la memoria viva, los saberes comunitarios y las formas de comunicación propia, defensora de derechos de los pueblos originarios en torno a comunicación y expresión de los pensares, prácticas desde lo comunitario y las colectividades. Actualmente forma parte de Radio Fogata Cherán, radio comunitaria que surgió para acompañar la lucha por la defensa de los bosques en 2011. También forma parte de Fogata Quetzindami, Memoria Viva, desde hace 6 años con un trabajo que abre el diálogo intergeneracional para el rescate de la memoria. Chamoneta Colectivo, grupo formado principalmente de mujeres que ponen el quehacer y la mirada en un camino hacia la libre tecnología y la participación de mujeres. Ella es vocera de la Red Nacional de Culturas Vivas Comunitarias, red que forma parte de un movimiento latinoamericano desde hace 7 años, articulando procesos de base comunitaria. Adelante, licenciada Yonuen. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos. Primero, pues, agradecer este espacio con reflexiones que se tornan importantes en nuestros días. Y más que tiene que ver con muchas cosas que me resuenan de lo que ustedes mismos van platicando
y que es como nuestro entender o concepciones desde los pueblos originarios, desde los pueblos indígenas, en definitiva el quehacer siempre se torna de manera diferente, ¿no? Bajo nuestras propias formas, bajo una lógica que generalmente la parte institucional, ¿no? Están a cargo de facilitar los mecanismos para que nosotros como pueblos tengamos espacios certeros de atención en todos estos temas que nos interpelan, pues no es así. Y que creo que muchas veces se debe a esa falta de conocer una realidad propia y tan diversa como lo es un territorio mexicano, compuestos y entre los pueblos tenemos de por sí nuestras propias características y formas de hacer. Entonces lo que acá se va tejiendo y se va escuchando que es como desde que nosotros no tenemos un acompañamiento y desde que vienen, lo que hacemos acá en el día a día es cómo lidiar con estos otros conceptos súper occidentalizados que no aterrizan a las realidades de las comunidades, ¿no? Cómo desde acá nosotros nombramos diferente y entonces por eso a veces hay una complejidad de entendimiento entre el hacer de las comunidades y de quienes deberían estar en atención. Creo que el derecho a la diferencia que tenemos como pueblos es ahí donde tenemos complejidad para entendernos y para no hacer un acompañamiento certero en muchísimas tareas que tienen que ver con la atención a los pueblos, ¿no? Como desde allá la lógica debería ser sí centrarse en un trabajo desde el territorio y más, y me consta como las personas que están en esta mesa esta tarde, que tiene que ver con un hacer en la comunidad que es algo concreto, ¿no? Que se ha trabajado por años, que hay una búsqueda directa entre los habitantes de los pueblos, comunidades, y que hay un conocimiento certero que desde ahí se comparte y se ha experimentado a través de prueba y error, y lo decimos, y creo que coincidimos en todos los pueblos indígenas, bajo la transmisión de los saberes desde nuestros ancestros y cómo eso se tiene que aterrizar a una realidad tan cambiante y tan diversa en un mundo tan globalizado en el que estamos inmiscuidos también a nuestros pueblos, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿cómo tiene que haber un trabajo de nuevo de acompañar esto que ya es un conocimiento certero desde las comunidades, ¿no? O sea, vemos pasar cosas y la gente buscándole el hilo negro a todo y diciendo que tienen la respuesta y creándose nuevos mecanismos para tratar de entender esto que de por sí ya se hace en las comunidades, ¿no? Que hay mucho trabajo en territorio y que quienes estamos involucrados en procesos de base culturales comunitarias, tendríamos que tener esa posibilidad de decir desde la experiencia cuáles son los mecanismos, cómo es que hay una integración y una interacción y cómo eso tendría que respetarse por quienes deben ser para permitir que también y dar, o sea, como esta visibilidad de que en el territorio también hay experiencias valiosas de trabajo que se hace, siempre hemos dicho, con, sin y a pesar de los recursos, ¿no? Pero porque hay gente en el territorio trabajando que tiene una cercanía mayor a cómo se desarrollan estos conceptos que de por sí para nosotros son lejanos, cómo se tienen que ir incrustando en esta relación o diálogo que pueda haber. Y bueno, pues seguimos acá platicando con ustedes. Muchas gracias, hermana Yunuen. Muy importante esto que acabas de hacer y hay que hacer énfasis. Comunicar con pertinencia cultural significa conocer y reconocer que en las comunidades tenemos formas propias, particulares de conceptualizar, ¿no? Los diferentes fenómenos y que parte de las políticas que existen y que de repente parece que son innovadoras en el mundo, en realidad son prácticas que tenemos en los pueblos y comunidades indígenas y que más bien desde las instituciones existe ese vacío para poder entender y entonces poder tener ese diálogo, teniendo, por supuesto, un proceso de comunicación cultural de acuerdo a lo que mandata la propia Constitución. Pues, ¿no? Bien, pues hemos escuchado a
dos compañeras jóvenes que están impulsando el tema de comunicación desde diferentes ámbitos, a un hermano que trae un recorrido amplio, que ha sido maestro seguramente de muchas generaciones también en el tema de comunicación con pertinencia cultural. Y bueno, ahora vamos a escuchar a otro hermano que ha tenido una trayectoria y que además ha tenido diferentes responsabilidades relacionadas precisamente con el tema de comunicación con pertinencia cultural. Estoy hablando del doctor Javier López Sánchez, del que me permitiré compartir una breve reseña. Él es miembro del pueblo maya Tzeltal, de aquí del estado de Chiapas. Tuvo una licenciatura en educación primaria, maestro en lingüística indoamericana, doctor en educación. Ha impulsado diferentes proyectos universitarios como las interculturales y las normales. Ha sido especialista invitado en materia de derechos indígenas y lingüísticos por la ONU en Ginebra, Suiza, por la UNESCO en diferentes países, y pues ha sido invitado como experto por la Suprema Corte de Justicia de Perú para exponer temas sobre pluralismo jurídico, derechos indígenas y derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Además, ha recibido el reconocimiento por su labor en favor de los idiomas indígenas por parte de la UNESCO, la Secretaría de Gobernación y de México y la United for Solidarity. Además, ha sido embajador de paz, ética y educación por parte de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Ha sido consultor de políticas educativas para la OEI en México, consultor de esta misma organización. En últimos tiempos estuvo dirigiendo la 4ª Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y bueno, tiene una amplia trayectoria, pero pues los dejamos justo ahora para que nos comparta con esa alegría con la que suele compartir la información y las experiencias sobre la importancia de la comunicación con pertinencia cultural, el derecho al acceso a la información con pertinencia cultural. Bienvenido, hermano. Lekilotan answinikitik ballesta pisilik, ichas patibalautanik, que hermano David, Lucía, Kiado, Sacil, Yonuel, Sognistas Pisilik, de Macha Yesbotik, Kopkayestik, ichas patibalautanik, non tu conti leotik comele yeskopotik chaos baluk. Hayun, ya, chol chaos beluk de Kopkayesta Pisilika, ta toholik. Bueno, les he saludado en mi lengua madre, les he dicho, mujeres y hombres de buen corazón, muy buen atardecer. Saludamos y reverenciamos la grandeza de sus corazones. Gracias, hermano David, hermana Lucía, hermano Kiado, Sacil, Yonuel, por compartir hoy nuestras palabras y, por supuesto, a todas y todos los hermanos y hermanas que nos escuchan. Felicitarte, David y Lucía, por este excelente trabajo que hacen. Sin duda hay mucho que hacer. Para ser sincero, yo no me había puesto a pensar en este tema del acceso a la información, aunque lo impulsé siendo director general del INALI. Firmamos, me acuerdo, un convenio con el IFAI en ese tiempo entonces para el acceso a la información en lenguas indígenas. Ahorita voy a comentarlo, pero déjenme decirles que en estos 5 minutos, que ya me queda poco, dar un argumento, si me lo permiten, David, Lucía, dar un argumento ético, filosófico y jurídico de la importancia del acceso a la información. Y por supuesto, al final, en la segunda pregunta, ya cuando sea el momento, hablar de la importancia, por supuesto, de qué deben hacer las instituciones y con mi humilde experiencia sugerir algunos puntos. Pero antes de estos 2 puntos del que refería, ético, filosófico y jurídico, quiero solamente referirme a que recientemente, como todos sabemos, la hermana Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, junto con otras y otros diputados, con hermanas y hermanos de todo el país, impulsaron consultas sobre la importancia de la consulta de previa, libre, informada de los pueblos indígenas. Bueno, que afortunadamente hoy ya quedó avalada por todos, por la Cámara de Diputados. Esta es una excelente noticia, pero aparte de dar la noticia, seguramente ya la sabían, también a lo que quiero referirme es que en el proceso de la consulta me tocó ser ponente
Y quiero decirles que una empresa seguramente extractivista, decía que en el momento del diagnóstico para una obra de la que sea, que no era muy importante la información a los pueblos. Ellos decían que la información era importante en el momento que ya iniciaría el trabajo. Entonces, pero que en el momento del diagnóstico no era importante la información hacia la población. Yo ya no me tocó decirlo, pero muchas y muchos hermanos dijeron, pero ¿cómo es posible que se diga que no es importante tomar en cuenta la opinión de la población en el proceso mismo del diagnóstico? En fin, esto nos muestra justamente cómo, a pesar de entender el acceso a la información como un componente fundamental del ser humano, pero además como un derecho fundamental, muchas veces no se toman en cuenta como tal. Ahora bien, después de este breve preámbulo, permítame rápidamente, en la parte ético-filosófica, del hablar de la importancia del acceso a la información. Primero, porque tenemos que verlo como un componente clave del derecho a la libertad de pensamiento y expresión de todo ser humano. Es decir, lo quiero vincular con, yo soy lingüista y me gusta hacer análisis del lenguaje, lo quiero vincular con esta otra idea a propósito de las lenguas. Las lenguas son el medio de expresión del pensamiento, el sentimiento de todos, colectivo, individual y social, por supuesto. Si no tomamos en cuenta la lengua del sujeto, obviamente estamos violando un derecho humano fundamental. Y aquí, si estamos hablando de la no información de los sujetos individuales y colectivos, estamos violando un derecho humano fundamental. Por eso, es fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad, sobre todo si le llamamos democrática, y si hablamos de una sociedad transparente, es fundamental el acceso a la información. Es un ejercicio vital para la rendición de cuentas de las autoridades también. Pero si no hay información, ¿cómo podemos pensar de rendición de cuentas? Obviamente es contradictorio. De modo que el acceso a la información, decía yo entonces, es un derecho humano fundamental de toda persona, pero déjenme decirles que si bien es cierto que esto se centra en el sujeto, en el caso de nosotros los pueblos indígenas ya es entrar a hablar de la pertinencia cultural, es hablar del derecho de los sujetos tanto individuales como colectivos. Y ya nada más para terminar, rápidamente lo anuncio, mi estimado David, para no abusar del tiempo, tenemos para la investigación y para documentarnos, por supuesto, la revisión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, y esto en el marco convencional. Y en el marco constitucional, bueno, nada más revisemos el artículo 6º que establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Y esto lo voy a vincular ratito con lo de qué hay que hacer como política de Estado. Y además, importante mencionarlo, porque se encuentra también, por supuesto, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 2017. Entonces, este es el rápido repaso del marco filosófico, ético-filosófico, de la importancia del acceso a la información y el marco jurídico. Están las dos cosas, mi estimado David. Ahora, efectivamente, como bien lo plantean ustedes, habrá que ver qué han hecho o qué debe hacerse desde las instituciones. Muchas gracias, colegas. Zacatal Hagüen, Anquilal, gracias a vos, hermano. Pues muy importante justamente escuchar las diferentes perspectivas del porqué, de la importancia que el derecho al acceso a la información se ejerza, por un lado, con pertinencia cultural y el Estado, en su obligación, proporcione la información con pertinencia cultural. ¿Y qué es esta pertinencia cultural? ¿Acaso es solamente que traduzcan la información en nuestras lenguas y lo compartan como texto? Dejo en el aire también este cuestionamiento que un poco ya nos compartieron las compañeras, pero pues sabemos que los textos en nuestras lenguas pues no tienen el impacto
deseado, no tienen la función que debieran tener. Y tenemos formas propias de comunicarnos y de recibir la información de acuerdo a lo que ha sido nuestra historia, precisamente la oralidad, y es parte de lo que estamos impulsando con esta serie de foros que vamos a realizar, buscar justamente sensibilizar a las instituciones, ¿no? Sobre todo a las garantes, pero no solamente a las garantes como el INAI, sino a todas las instituciones que la información debe ser con pertinencia cultural y que entendamos también la sociedad en general, que somos pueblos diferentes que estamos coexistiendo en un mismo país y por tanto cada uno de estos pueblos tenemos una forma particular de transmitir, de recibir la información, de procesar la información y de compartir esa información con los demás, ¿no? Muchísimas gracias a todas y a todos por estas primeras apreciaciones. Lucía, si nos quisieras compartir precisamente la segunda pregunta, considerando que hay una base jurídica respecto a esta obligación, ¿no? Una base jurídica establecida en la Constitución, pero que de ella nos hablará más cada uno de los ponentes. Lucía, adelante. Claro que sí. Bien, vamos a comenzar con la segunda ronda de preguntas, que vamos a comenzar justamente con el doctor Javier y posteriormente con Junuel, luego Sacil y al último el maestro Kiado. Vamos a invertir como comenzamos. Y la segunda pregunta consta es de qué manera los sujetos obligados e instituciones deben garantizar el acceso a la información con pertinencia cultural para que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas participen en el combate a la corrupción. Adelante, doctor. Muchas gracias, Lucía. Para vincularlo con lo que hemos comentado, debo rápidamente decir que todo colectivo social tiene una cosmogénesis de su vida y que tiene que ver con la pertinencia cultural de cómo ve el mundo, cómo se expresa en el mundo y cómo se relaciona con el mundo. Por eso es importante hablar de la pertinencia cultural en todo proceso, pero en este caso del acceso a la información. De modo que si hablamos de que una información llega en español, pero la población no habla español, evidentemente ya no hay pertinencia cultural ni pertinencia en el pensamiento, porque como dijera mi abuelo, cuando lo querían obligar a hablar en español, porque sí sabe un poco de español, decía, permítanme por favor decirlo en mi lengua, que alguien traduzca, porque siento que si lo digo en español, puede ir chueca mi palabra, puede ir chueco mi pensamiento. Así decía mi abuelo. Esto tiene que ver con la pertinencia cultural y lo que yo llamo la cosmogénesis del pensamiento y de los pensares y sentires del sujeto. Ahora bien, ¿qué se debe hacer? Sin duda, en mi humilde experiencia, quiero decir que primero tiene que concebirse como una política de Estado. El acceso a la información, si ya dijimos que es un derecho humano fundamental, tiene que verse como una política de Estado, de modo que estas políticas de Estado se transformen en programas, en acciones concretas, y bueno, garantizar efectivamente el acceso a la información tiene que ser un principio de una política pública y además transparente, que eso implica que la información sea, miren, número uno, sea accesible, esté disponible, pero además agreguemos entonces pertinente, déjeme decir, pertinente cultural y lingüísticamente. Es decir, cuando decimos de accesible, disponible y pertinente cultural y lingüísticamente, tiene que ver ya con que las instituciones cumplan con la obligación y la ley de que toda persona tiene derecho a tener información plena de todas las situaciones que vive una institución. Si no, por eso es que vivimos situaciones de corrupción, porque mucha población no tiene información de lo que pasa en su vida pública. Déjenme decirles de mi experiencia, porque hay ámbitos en el que yo no conozco, pero yo tuve mi paso en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Uno de los puntos del que yo me di cuenta
es que en el caso de la población indígena y afromexicana, no tienen pleno conocimiento de qué son los derechos humanos, dónde están las instituciones de los derechos humanos que defienden al pueblo, no las conocen. Si no las conocen, ¿cómo pueden acceder a ese derecho? Es un obstáculo realmente fundamental que habrá que revisarlo muy puntualmente. Y por un lado, una obligación puntual de las instituciones de la obligación de la publicidad de los actos gubernamentales para que hablemos de transparencia. Si no existe eso, no hay transparencia en realidad. Se guarda la información o se oculta la información. La obligación también, por supuesto, de responder sin ningún tipo de discriminación por condición social, por edad, por sexo, por género, por el origen étnico, en fin, si no, otra vez, no existe pertinencia. Ahora bien, en un país plurinacional, bueno, México no se concibe así, pero México es un país pluricultural y plurilingüe, bueno, debiéramos tener instituciones transversales en la información, pero también transversales en la atención a pueblos indígenas con sus culturas y sus lenguas. Recuerden que la Ley de Derechos Lingüísticos dice que toda población tiene derecho a tener información en su propia lengua. Bueno, empecemos que en educación, por ejemplo, los niños no siempre tienen información en su lengua materna, se sigue castellanizando a las niñas y los niños. En el acceso a la justicia, quiero decirles que hoy hay más de 6,000 presos indígenas, hermanos indígenas, en todo el país. Muchos de ellos están en la cárcel porque no tuvieron acceso a una lengua que conocen. Es decir, hay una violación flagrante de sus derechos fundamentales. Entonces, estamos hablando de un tema fundamental, colegas. Yo creo, en estricto sentido, un país pluricultural tendría que tener funcionarios públicos que conocen la cultura y la lengua de la población. De lo contrario, pues seguimos en la lucha, por eso los hermanos intérpretes y traductores siguen luchando, que quieren ser intérpretes y traductores, pero ni siquiera ellos los toman en cuenta. Es decir, falta mucho por hacer para que realmente la población indígena y afromexicana tenga realmente pleno acceso a la justicia, a la educación con pertinencia cultural y lingüística, a la información plena en los municipios. En los municipios, déjenme decirles, seguramente Quiado, Sacil, Yonuel, David, Lucía, todos, hay mucha información que no se conoce en nuestras comunidades indígenas, en nuestros pueblos. En fin, hay mucho que decir, pero hasta ahí la dejo, Lucía, querido David. Muchas gracias, doctor. Muy importante los puntos que nos puso en la mesa, que la información debe ser transparente, accesible, pertinente, culturas políticas del Estado, y es por eso que estamos haciendo este análisis, el por qué es importante que la información sea con pertinencia cultural. Entonces, siguiendo con el orden, vamos con la compañera Yunuen. ¿De qué manera pues, los sujetos obligados e instituciones deben garantizar este derecho, la información? Adelante, compañera. Bueno, pues justo creo que me hace mucho sentido lo que comenta el doctor Javier, porque en realidad, o sea, hay que tener en cuenta que esas son las fallas que muchas veces los sistemas presentan, ¿no? Es decir, hay una reglamentación en México en general en donde se considera que las leyes pues son muy bonitas, ¿no? Desafortunadamente la aplicación es la parte en donde fallamos siempre porque pues no se hacen de la manera en que deberían. En ese sentido, vuelvo a un poco retomar las palabras que compartí hace un momento, porque sí tiene que ver no solo el hecho de la generación de materiales que estén en lengua propia de los pueblos, de las comunidades indígenas, sino que también tendría que ser un lenguaje que se adapte a nuestros contextos. Es decir, no es tan fácil, ¿no? O sea, cuando hay una traducción original, lo que hace generalmente es su aproximación al castellano, al español, pero no quiere decir que la esencia se transmita tal cual. No hay, en el caso de nuestra lengua purépecha, no hay una traducción literal, hay una aproximación, sí, a tratar de entendernos en el español, y por eso la cuestión se vuelve más compleja, de no tener una claridad ni cercanía a estos conceptos, ¿no? Desde lo que viene de fuera y lo que se estructura
a partir de una cuestión muy diferente a los territorios, pues es también la cosa que nos hace que no haya una viabilidad para que las comunidades tengamos un acceso a esta información de manera clara y sencilla. Es decir, con palabras tan redundantes a veces que en nuestras comunidades son desconocidas, ajenas o no las acostumbramos. Por ejemplo, en nuestra concepción de la cultura purépecha, para la cuestión de tipificar delitos o mencionarlos, pues hasta tendría que explicarse porque en realidad es hasta ahora cuando hay una vivencia al respecto, porque antes la concepción era totalmente diferente, ¿no? Si no puede haber, por ejemplo, una traducción del concepto derecho, menos de derechos humanos, es porque no había una necesidad de defenderse de tal manera, porque en realidad la vida en las comunidades transcurría de la mejor manera y en compañía y haciendo el tema colectivo una prioridad para hacer comunidad, ¿no? Entonces, cuando de repente vienen rompimientos que también decimos han llegado de estos contextos violentos que tenemos cercanos a lo largo y ancho de nuestro país, pues también es un gran reto cómo bajar esta información, ¿no? Cómo se tiene que en verdad hacer uso de algo que tenga más cercanía a lo nuestro, ¿no? De una explicación más sencilla, más lógica y por supuesto del acompañamiento. Nosotros también tenemos casos de compañeros que no han sido el acompañamiento que deberían, ¿no? Que hay gente que también tiene aún esta batalla y barrera entre comunicarnos en el español o seguir con la lengua materna, que aparte fue de una manera muy violentada, erradicada de nuestras comunidades, ¿no? Hay una permanencia, sí, porque hay una aferración a la lengua, que es lo que nos también parte de la cultura, pero desde ahí no hay un acompañamiento adecuado en los procesos, ¿no? O sea, sí que existía de una traducción y vamos, una traducción adecuada incluso. No solo no hay deslincas de así y supongo que más en del país. Entonces eso todo implica cuando resultados, por ejemplo, información que debe ser ya a nivel nacional, no hay opción adecuada. Cualquiera se llega, vamos, a un 10 y lo hacen. Entonces, eso es limitante para eso que debería, es que todo esto va inmiscuyéndose en todo lo demás, de tal manera que la transparencia también pues deja mucho que desear, ¿no? O sea, el tema de cómo vemos ahora nosotros, creo que las comunidades purépechas indígenas en general tienen mucho más cercano ese concepto de transparencia y que quizá justamente acá no lo conocemos así, ¿no? Pero ya una cuestión de asamblea y una cuestión de una información que sea de la institución que sea a nivel interno, tiene que estarse compartiendo y tiene que estarse explicando de la mejor manera. Entonces, para nosotros, por ejemplo, ese es el sistema de transparencia que debería prevalecer porque ahí está, ¿no? O sea, te están diciendo, te están rindiendo cuentas, te están informando datos concretos, pero que aparte son entendibles para nuestras mismas comunidades. Y creo que a gran escala eso es lo que nos faltaría, ni siquiera eso, que solo se hagan las traducciones respectivas a las lenguas que tienen que ser, sino cómo se hacen de las mejores maneras más cercanas, claras, sencillas, que sean entendibles para nuestras comunidades. Muchas gracias, Yunuen. Definitivamente, pues se trata justo de eso, ¿no? La pertinencia cultural es que la comunicación llegue a nuestras comunidades de acuerdo a cómo en nuestras propias comunidades se transmite esa comunicación. Y acabas de dar justamente en un tema que resultó de una investigación que hicimos previamente en Quintiltic, de cómo es que los sistemas normativos indígenas, cuando estos son aplicados para la vigilancia y para la transparencia dentro de las comunidades, resultan en casos prácticamente utópicos, idóneos, donde los niveles de corrupción o son muy bajos o son prácticamente nulos. A diferencia de aquellas comunidades indígenas y no indígenas y otros espacios donde
los sistemas normativos ya no están, digamos, plenamente vigentes, ¿no? Y entonces identificamos justo una ventana de oportunidad en los sistemas normativos indígenas como un instrumento que debemos de aprender el resto de la sociedad, ¿no? Y por supuesto las instituciones como una estrategia para prevenir y combatir la corrupción. Muchas gracias, Yunuen. Bien, pues ahora en el orden inverso le pedimos a Cecil que nos comparta justamente su percepción de cómo es que las instituciones deben de cumplir con esta obligación para que se pueda tener el derecho al acceso a la información con pertinencia cultural y que de esa forma se pueda prevenir y combatir la corrupción. Adelante, hermana. Muchas gracias. Creo que estamos hablando desde varios ejes y desde varios puntos que no podemos dejar de lado. Todo el derecho, creo, y me parece que está atravesado por muchos ejes que no se pueden desligar uno de otro. De pronto creo que los pueblos indígenas nos encontramos en un punto vulnerable en donde medianamente conocemos y tenemos acceso a estos derechos, y eso genera entonces que el desconocimiento nos lleve a simplemente seguirnos con la corriente, ¿no? No podemos exigir lo que no conocemos y no podemos conocer si lo que nos están diciendo no tiene el contexto en el cual estamos viviendo, nos desenvolvemos y desarrollamos. Creo que pensar en este punto de vulnerabilidad en el que nosotros como pueblos nos encontramos, tendría que llevar también a hacernos pensar y analizar en qué es todo aquello que se ha generado en pro, digamos, de los derechos de los pueblos indígenas. Esto en un sentido de que tendría que pensarse desde una visión que no tuviera que ser occidental, definitivamente, que sea horizontal, pero sobre todo que lleve consigo, que no sea visto desde arriba, que sí tenga este proceso de horizontalidad, para que entonces ambas partes puedan tener, me parece, esos puntos en donde se concilie el derecho y la autonomía. Creo que tener en cuenta cada uno de estos puntos tendría que llevarnos a pensar en que como instituciones tal vez tendría que manejarse así, no para que sea algo permisivo hacia las comunidades, sino todo lo contrario, para que el servicio de las instituciones esté enfocado y tenga siempre por delante todo lo que significa la autonomía y todo lo que significan los sistemas políticos que existen en nuestros pueblos. Creo que en los que sea todo lo que se ha definido como sistema político de los pueblos no tendría que definirse ni acoplarse a cómo se concibe desde la parte occidental, sino todo lo contrario. Entonces, yo creo que definitivamente tener personas de los pueblos originarios que estén preparados y que tengan esa capacidad de encontrar un punto de conciliación entre el derecho y la autonomía, creo que es fundamental para entonces a partir de ahí tal vez comenzar a generar políticas que no estén en la superficie, sino que también tengan esa profundidad y que tengan todo el sentido que concebimos, ¿no? Desde lo que somos y conocemos. Me parece que de esa forma sería mucho más fácil entender el derecho, sería mucho más fácil acceder a ello, porque en la forma en la que nosotros vivimos ya practicamos eso, ¿no? Y verlo desde la otra forma tal vez nos podría generar ese conflicto de no saber de qué estamos hablando, de no conocer perfectamente qué definiciones o cuál es el sentido o de qué forma yo puedo hacer uso de ese derecho, ¿no? Entonces me parece que desde esa forma podríamos comenzar a definir qué es lo que estamos considerando como este derecho y entonces a partir de ahí las instituciones pues lograr que esto tenga un mayor impacto
y una mayor funcionalidad en todo lo que esto se refiere. Entonces, bueno, yo creo que lo dejaría aquí porque me parece que también todas las ideas que están mencionando aquí los compañeros tienen puntos desde donde podemos agarrarnos para entonces generar toda esta parte que se necesita mucho. Muchas gracias, compañera Sací. Nos pones varios puntos justamente, el tema de la autonomía, ¿no? La autonomía de los pueblos indígenas, el pleno ejercicio del derecho de los pueblos indígenas y que esto las instituciones pues sí los reconozcan en los modos como se encuentran o cómo se organizan las comunidades para que sí pues aterricen la información, todo un tema de transversalidad, porque al desconocer estos, pues sí, vulnera al derecho de los pueblos y comunidades indígenas. Siguiendo con lo mismo, sigue el compañero Kiado con la misma pregunta, que es de qué manera pues, los sujetos obligados e instituciones deben garantizar el derecho de acceso a la información con pertinencia cultural hacia los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para el combate a la corrupción. Adelante, compañero Kiado, entonces tendrá mucho que aportar en este punto. Bueno, me parece muy importante la pregunta. Yo creo que también radica en que las autoridades puedan garantizar información de oficio. ¿Qué quiero decir eso? Cuando una comunidad o representante de la comunidad pide información, pues sí que se dé de oficio, ¿no? Porque muchas veces no se da en ese sentido. El misma plataforma, el mismo mecanismo que tenemos no te asegura que te den la información. Entonces, es muy importante que se exija una información de oficio. ¿Qué quiero decir con esto? Que también esto se desprende de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y de las leyes estatales. En el caso de Oaxaca, ¿no? Hemos estado trabajando en esta parte desde lo que llamamos el Secretariado Técnico de Gobierno Abierto. Creo que en eso quiero enfocarme un poquito más. ¿Qué quiere decir esto del gobierno abierto? El gobierno está obligado a abrir sus archivos, a abrir su información. Y eso asegura que cualquier persona, ya sea indígena o no indígena, pueda acceder a esta información, que haga público lo que hace, los datos que tiene, la información que tiene. Eso es muy importante no solo para el mundo, para los indígenas que andamos en las plataformas digitales, sino también creo que para cualquier otro ciudadano, ¿no? Que requiere información. Es importante situarlo en el contexto de las estrategias de gobierno abierto, ¿no? Y si tenemos un gobierno abierto en ese sentido, creo que también podemos avanzar hacia la cultura libre, como llamamos, o el conocimiento, el acceso al conocimiento abierto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Porque también el hecho de que la información no es pública, muchos conocimientos de las comunidades que han sido investigadas, han sido extraídas en lo largo de los años, ¿no? Se quedan en las universidades como cerradas, ¿no? Las mismas comunidades no tienen acceso a eso, ¿no? Creo que hay que situarlo en dos aspectos, ¿no? Uno que es el acceso a la información que depende del Estado, que tiene que dar el Estado a la comunidad, al ciudadano, y por otro lado, las instituciones educativas, las empresas, ¿no? Que tienen que también abrir estos conocimientos, o esos reservorios de conocimiento que han construido por mucho tiempo, ¿no? En términos de gobierno abierto, ¿no? Eso me situaría en este momento. Creo que también es importante fomentar la transparencia proactiva de las autoridades. No me refiero a las autoridades comunitarias de Yagavila, ¿no? Porque ellos sí lo hacen, ¿no? Cada año tienen que rendir un corte de caja y todo lo que han gastado y cómo lo han hecho, ¿no? Porque ahí no se ha dado casos de corrupción, ¿no? En este caso me refiero a las autoridades estatales y federales, ¿no? Que suban la información en sus medios electrónicos en los temas que haya mayor número de solicitud de información, para no seguir haciendo las mismas solicitudes de acceso. Y lo que nos ha pasado principalmente es que muchas veces, como no sabemos, no hay una base de datos de qué solicitudes se han hecho o cuáles son las preguntas que se han hecho a estos órganos o los sujetos obligados, ¿no? Pues no podemos hacer la misma pregunta y podemos
y no tenemos acceso a una base de datos de cuáles son las respuestas que se han dado a esta misma solicitud, ¿no? Y así podemos reducir la brecha en este sentido, ¿no? Que podemos acceder a la información. Yo creo que es importante también frenar la corrupción. Para frenar la corrupción se debe garantizar el acceso a la información de los habitantes de la comunidad y de los habitantes que son afectados por proyectos de desarrollo, ¿no? Ya sea en términos de ejecución de proyectos o en términos administrativos, ¿no? Que es importante también pensarlo, porque muchas veces también las personas, las comunidades son violentadas en términos administrativos, ¿no? Que no se les hace justicia en estos términos, ¿no? Creo que eso es muy importante. ¿Y qué toca hacer entonces? Yo creo que el trabajo que hace Quintic, a ver si lo anuncio bien, ¿no? Y otros, ¿no? Surco, en este caso Oaxaca, Cepiadet, ¿no? Pues es hacer un poco más intercultural el Estado mexicano, ¿no? O sea, eso se trata, ¿no? De que el Estado pueda entender esa complejidad que ha mencionado Javier hace rato, ¿no? Que no es plurinacional, pero que es pluricultural, pero que sí, que no sea ese Estado monolítico que siempre ha estado como un órgano represor a otras, ¿no? Sino más bien que se abra y que pueda entender esta complejidad que somos. Y creo que también es importante entender no solo las comunidades indígenas, sino también las órganos de la institución del Estado, que una reforma legal tiene que ir acompañada de una reforma institucional para implementar el derecho de acceso a la información, ¿no? Ese es el punto donde estamos en México, ¿no? Hay muchas reformas legales, hay muchos reconocimientos legales a los pueblos indígenas, pero no tenemos una reforma institucional en este sentido, ¿no? Y creo que eso es muy importante reconocerlo y situarlo en este contexto, ¿no? Decir que la información pública y también en estos términos del contexto del gobierno abierto, que se tiene que acceder a la información, ¿no? Y eso es muy necesario porque no tenemos que recurrir a comprarlo en una estación de metro en la Ciudad de México, base de datos, por ejemplo, ¿no? Porque eso ha pasado, ¿no? La base de datos del INE o de cualquier otra institución, pues lo podrías conseguir muy barato en una estación de metro de la Ciudad de México en algún lugar, ¿no? Y cuando las mismas instituciones podrían ofrecerlo para poder hacer análisis de esta información en los contextos que necesitamos. Muchas gracias, hermano Quiado. Definitivamente muy importante y rescato algo que mencionaste. No solamente se necesitan reformas legales, ¿no? En la Constitución está establecido, ¿no? Hay leyes, tenemos una ley general, ¿no? Sobre derechos lingüísticos que conocen muy bien todas y todos ustedes, que sin embargo, la mayor parte de las instituciones, sin temor a equivocarme, desconocen, ¿no? Desconocen y al desconocerlo, por supuesto, pues no buscan las estrategias, los mecanismos para poder cumplir con esta ley y respetar estos derechos, ¿no? Y entonces se necesitan esas reformas institucionales, como bien has mencionado, hermano Quiado. Ahora, en el contexto del COVID, vimos por primera vez que las instituciones del Estado mexicano hicieron un esfuerzo de comunicar en nuestras lenguas, ¿no? El INALI, el INPI, ¿no? Cada una de las diferentes órganos o instituciones garantes de la salud en los estados buscó hacer lo propio. Sin embargo, no es suficiente, ¿no? Fueron acciones emergentes, pero insuficientes, ¿no? Definitivamente sociedad civil hizo un trabajo también muy grande. Ahí Surco estuvo trabajando, Cepiadet, como acaba de mencionar también Quiado, y diferentes organizaciones que están más o menos visibles, pero que estuvieron trabajando desde el mismo territorio para buscar informar con mayor pertinencia cultural sobre las medidas preventivas por la emergencia sanitaria, ¿no?
Y bueno, algo muy importante, regresando al tema de la pertinencia cultural con la corrupción, es que mencionaban que pues hay cosas que no podemos cumplir, aun cuando las hacemos desde nuestros sistemas normativos indígenas, pero no las podemos cumplir porque no hay este diálogo, o aparentemente no las cumplimos, porque no hay este diálogo entre los conceptos que están establecidos en el marco legal, ¿no? O en la política, ahora en la política nacional anticorrupción y en las políticas estatales anticorrupción, que además todavía no se terminan de construir, pero que de paso les comento que ninguna de ellas mencionan a la palabra indígena, mucho menos establecen mecanismos de comunicación con pertinencia cultural para buscar que realmente la información respecto a estas políticas llegue a pueblos y comunidades indígenas y entonces los más vulnerados, porque en realidad los pueblos y comunidades indígenas son los más vulnerados por los actos de corrupción, porque ya lo mencionaban también, la información pretende llegar, ¿no? Pretenden subirla a las plataformas, pero eso no significa que se adopte y se adapte en la comunidad y la información sobre todos los programas públicos que por ley debiesen de llegar con pertinencia cultural, pues en el mejor de los casos se enteran de que hay algún programa. En el peor de los casos, cuando son beneficiados por algún programa, este programa ha sido gestionado por terceros y definitivamente en esa gestión, en ese puente, resulta que se pueden perder porcentajes significativos de el monto por el cual son beneficiados y los afectados terminan siendo los que menos tienen acceso a la información, los pueblos y comunidades indígenas, comunidades locales, porque hay que mencionarlo, no solamente los pueblos indígenas necesitamos ejercer el derecho al acceso a la información con pertinencia cultural, sino toda la sociedad en general. Pero la más vulnerada es precisamente, o los más vulnerados son nuestras comunidades indígenas de los diferentes pueblos y también el pueblo afromexicano que hasta hace poco había sido invisibilizado y que afortunadamente ahora ya es reconocido, pues, ¿no? En nuestra Carta Magna, pero pues hay un trabajo, retomo, hay un trabajo muy grande pendiente por parte de las instituciones y ahí nosotras y nosotros desde sociedad civil y desde las propias instituciones tenemos también una tarea pendiente de colaboración y como decía Lucía, de transversalizar esta necesidad para que podamos ir como equipo paulatinamente avanzando rumbo al objetivo de tener esa comunicación con pertinencia cultural, ¿no? Bien, pues nos hemos tomado ya 1 hora con 8 minutos y a pesar del retraso, pues yo agradezco muchísimo, agradecemos que estén todavía con nosotros, ya casi siendo las 7:30 de la noche. Ha sido un diálogo bastante enriquecedor. Hemos tenido varios saludos para el más famoso, creo, de los que estamos aquí, doctor. Le mandas muchos saludos por ahí en las redes sociales. Ha sido, decía, bastante enriquecedor. Si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta, creo que es bastante pertinente el momento. Estamos a punto de cerrar. Hay varios reconocimientos, agradecimientos por llevar a cabo este evento. Concuerdan con las opiniones que han dado el doctor Javier, Quiado, las compañeras. Pero bueno, es un tema sumamente importante que no es muy común, es poco visibilizado. Es más, comparto que en otras organizaciones de la sociedad civil que están trabajando con el tema del combate a la corrupción, se sorprendieron cuando comenzamos a hablar sobre la pertinencia cultural, ¿no? Lo más grave fue escuchar en un consejo de participación ciudadana a una persona que viene de el área de derechos humanos. No voy a mencionar quién, no es por supuesto de nivel nacional, fue en
Consejo Estatal, que mencionó que por qué habría que hacer esta comunicación con pertinencia cultural si el problema de la corrupción pues impactaba a todas y a todos de manera pues igual, ¿no? Igualitaria, de la misma forma, ¿no? Una respuesta sumamente triste por parte de alguien que trabaja en un espacio que tiene como función la defensa de los derechos humanos, ¿no? Fue aquí precisamente en el estado de Chiapas. Lamentable. Si eso sucede en esta comisión, imagínense cómo está el resto de la sociedad. Tenemos una gran labor por hacer, porque para que nuestros derechos se respeten, el resto de la sociedad tiene que reconocer que nosotros estamos, respetarnos y a partir de ahí comenzar a entendernos a partir de un diálogo con respeto, ¿no? Si alguien más quisiera tomar la palabra antes de que hagamos el cierre de este evento, mientras quizá también llegue alguna pregunta, yo agradecería mucho las reflexiones por parte de ustedes, las reflexiones de cierre. Y bueno, ahora damos la palabra a quien así lo solicite, para que sea ya no una imposición. Adelante, doctor, por favor. Gracias, David. Primero, pues agradecerte a ti, a Lucía, a todos los que hacen posible este foro muy importante, David, a Kiado, a Sacil, Yonuel, porque esta compartencia de nuestra palabra nos enriquece a todos y el hecho de reflexionar colectivamente nos hace repensar justamente nuestras acciones. Segundo comentario, David, por lo que tú referías, permíteme decirlo así, hay que perdonar a esas personas que dicen o preguntan sobre la importancia de la pertinencia cultural porque no saben lo que dicen. Pero segundo, hay que perdonarlos porque el problema de fondo es que venimos de una tremenda colonización del pensamiento, una tremenda colonización del saber y una tremenda colonización de la información. Bien lo decía Sacil y Yonuel, yo creo, sí, seguramente fueron ellas, la información cómo baja, qué tipo de información es y cómo baja esa información. Por eso hablamos de la importancia de la pertinencia de la información. Incluso, déjenme decirles, ya no pensemos solo en pueblos indígenas, pensemos solamente en comunidades rurales no indígenas. Imagínense si la información efectivamente, como lo decía Sacil y Yonuel, si la información viene con un concepto muy academicista, que a veces caigo yo en eso, lo tengo que reconocer, pero tenemos que hacer el esfuerzo de bajarlo a un nivel que sea comprensible. Yo por eso hablaba de la importancia de la accesibilidad de la información y vinculado con la pertinencia. Entonces, falta mucho trabajo por hacer, David. Yo por eso felicito nuevamente a ustedes por hacer este trabajo, pero tenemos un trabajo colectivo muy importante. Falta mucho por hacer en nuestro país. Recién Bolivia volvió a sentir un respiro profundo con su cambio de gobierno. El Ecuador, en México requerimos realmente concretar cosas. Yo recuerdo muy bien las palabras de nuestro querido maestro Stamenhagen, cuando hablaba justamente de la brecha entre lo jurídico y entre los derechos de facto, los derechos de hecho, que tenemos que tener posibilidades de concreción. Entonces, yo solamente es para felicitarte a ti, a Lucía, a Kiado, a Sacil, a Yonuel y a todos y todas. Necesitamos hacer un gran colectivo, estimado David. Necesitamos repensar lo que alguna vez lo comentamos en el chat, en el WhatsApp, ¿te acuerdas? Yo te decía, es importante repensarnos como un colectivo indígena nacional. Es que no es un asunto individual, mi estimado David, es un asunto colectivo y tenemos que luchar porque así suceda. Y no se trata de pelearnos con nadie, simplemente poner a la palestra, a la mesa, estos temas como lo están poniendo ustedes y hacer más conciencia con el gobierno federal, estatal, municipal, pero junto con nosotros los pueblos, porque nuestros pueblos también están pasando cosas. Por eso hablo yo de la colonización del pensamiento. Fuimos colonizados y hay actos que hacemos también nosotros los mismos indígenas, entonces tenemos que tomar mucha conciencia de un despertar para un verdadero cambio y transformación de nuestra sociedad y sobre todo cuando se habla de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la información, eso da paso realmente a una sociedad democrática, plural e incluyente. Entonces,
mucho por hacer y felicidades de nuevo, David, Lucía y a todo el equipo. Muchas gracias, doctor. Muy importante la reflexión de que tiene que ser un paso que nos vaya conduciendo hacia algo más grande, como es un trabajo colectivo a nivel nacional, donde vayamos sumando dentro de las diferencias, porque también dentro de nosotros, los pueblos indígenas, tenemos diferencias, y que eso es lo que nos hace particulares y nos hace grandes, y lo que nos permite hacer este país un país tan rico en esa diversidad cultural, en esa diversidad de pensamientos y en esa diversidad filosófica que además es reciente, relativamente reciente, ese reconocimiento sobre el hecho de que los pueblos y comunidades indígenas tenemos filosofía propia. Antes decían que los indios no filosofábamos, hasta que tuvo que venir un alemán, ¿no? El célebre Carlos Linkersdorf, o cómo es que se apellida, Lenkersdorf, creo, ¿verdad? Que trabajó Carlos aquí. Lenkersdorf, pensar en clave Tojolabal. Exacto, filosofar en clave Tojolabal, ¿no? Un punto de partida de las pocas grandes cosas que se han hecho aquí en la región Tojolabal por un investigador extranjero que adoptamos como un hermano por la importancia de su trabajo. Bien. Hermanas, pues seguramente ustedes querrán compartir una reflexión final. Hermano Queado, ¿quién toma la palabra? Yo, pues estoy muy de acuerdo en que estos son pasos que se tienen que seguir dando, son diálogos que se tienen que seguir poniendo a la mesa, y sobre todo que también cada uno en nuestros entornos, desde las comunidades de las que formamos parte, pues se tenga que reflexionar. Y yo solamente retomaría la idea de que el lenguaje sea claro y sencillo, pero de una manera que sea más bien cercana y propia a las comunidades. O sea, bajar el lenguaje como tal no creo que sea algo. Yo tengo experiencias de gente con sus supergrados, pero que realmente pues en la comunidad a veces se les desconoce porque se olvidan un poco de lo que es el vivir en la comunidad, ¿no? O de responder a nuestro también sistema de organización, en donde va siempre de la mano pues a toda la tradición que como pueblos tenemos y que se combina siempre, ¿no? Cuando se habla desde un espacio comunitario tiene que ver mucho esta participación que incluso la gente valora más en un son de respeto y de cómo nos nombramos internamente. Entonces, pues solo eso, aproximarnos más a nuestros conceptos, a nuestras realidades y al entendimiento que tenemos nosotros, que insisto, es muy diferente a lo que pueda traducirse al español o castellano. Gracias. Muchas gracias, hermana Yunuen. Saludos hasta tierra purépecha, de los grandes guerreros históricos de la resistencia en nuestro país frente a ese colonialismo que inició no solamente con la llegada de los españoles, sino una resistencia que ustedes vivieron desde antes frente a otros hermanos vecinos un poco más del sur de Michoacán. Y en esa resistencia, pues ahora un ejemplo también, Cherán, con el hacer valer su derecho a la autonomía y la libre determinación, y a partir de ahí irse construyendo, reconstruyendo y deconstruyendo ese colonialismo del cual hemos sido objeto todos los pueblos indígenas en este país. La comunicación tiene que ser como nosotros decimos que debe de ser, como nosotros pensamos y como nosotros sentimos. Muchas gracias, Yume. Compañeros, ¿quién más? Sacil sonríe, dice yo. Ok. No, pues nada, solamente desde luego agradecer estos espacios. Creo que, como bien lo han dicho nuestro Javier, Yunuen, y sé que Kiado está también en ese mismo tenor. Es importante pues encontrar estos espacios y generarlos
pues para justamente para poder visibilizar y expresar todas estas diferentes formas de pensar y toda esta diversidad en la que estamos viviendo, porque a partir de eso pues se puede comenzar ese reconocimiento, comenzar esa validación y tener ese posicionamiento que desde cada uno de los pueblos hemos buscado desde siempre y que necesitamos y nos surge que estén ya muy bien estipulados, ¿no? Frente a todo este mundo en el que nos encontramos viviendo, justamente para no apagar nuestra mecha y no extinguirnos en este intento, ¿no? Entonces creo que pues agradezco mucho este espacio y pues que sepan que siempre vamos a estar abiertos al diálogo pues para llegar a consensuar todo lo que somos en este mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Sassy. ¿Alguien más que desea aportar antes del cierre? Estoy viendo en el chat, no hay preguntas más que algunas aportaciones de los que nos han acompañado en esta tarde. Buenos. Adelante. Adelante. Algo que compartimos todos los que estamos aquí, ¿no? Y es que creo que hay en nuestra generación, un poco anterior, creo, es importante pensar en términos de la apropiación, ¿no? De la apropiación del derecho, de la apropiación de las herramientas, de la apropiación de todo lo que se está generando en estos términos, en términos indígenas y no indígenas también, porque creo que solo ahí podemos hablar de una posible liberación, porque si pensamos sin la apropiación, sin que las herramientas dominantes que tenemos, ¿no? De los derechos, el derecho también es dominante, en este sentido, podemos pensarnos cómo nos apropiamos de ellos para poder liberarnos. Sí, creo que ese es el futuro que deseamos, ¿no? Que nos espera. Lo digo en términos porque los que venimos del mundo hacker o del mundo de la tecnología, ¿no? De la comunidad de desarrollo y cosas así, pensamos más en resolver los problemas y no en en ampliar los problemas, ¿no? Sí, creo que en ese sentido creo que hay que hackear un poquito más los conocimientos, la información un poco más para que pueda ser accesible, ¿no? Y liberarlo para que otros puedan tener acceso a ello. Con eso puedo terminar y pues muchas gracias por la invitación, David, Lucía. Me dio mucho gusto, como dije en el principio, ver a Cecilia, a Yunuen, ¿no? Y a Javier, que hemos estado frecuentando en varios espacios virtuales y presenciales antes de la pandemia. Pues muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hermano Quiado. Muy importante, definitivamente, retomar la tecnología, pero no solamente la tecnología, sino también los conceptos que nos comparte Quiado, ¿no? Hay que hackear la información para poder hacerla más accesible, ¿no? Seguramente habrá oportunidad en otro momento donde podamos tener un espacio de diálogo donde específicamente estemos hablando de el mundo de oportunidades que significan las tecnologías de la información para también potenciar nuestros derechos en lo general y en particular los derechos lingüísticos como pueblos y comunidades indígenas, y el cómo es que también estas herramientas nos sirven a todas y todos para poder llevar a cabo estrategias, mecanismos de prevención y combate a la corrupción, ¿no? Pues bien, yo quiero agradecer a nombre justamente del equipo de Quintiltic el que hayan aceptado compartir su voz, su pensamiento en este espacio. Nos hemos extendido un poco, tuvimos dificultades técnicas al principio con un tema de conectividad, pero afortunadamente logramos lanzar este foro, este panel de diálogo al aire. Tuvimos una respuesta significativamente buena. Les comparto que teníamos proyectado entre 30 y 50 en la audiencia y hubo un momento en que lo superamos.
y por supuesto eso es muy bueno. Queda grabado en las redes sociales de diferentes páginas, en específico en la de Quintiltic. Lo subiremos también a la página de YouTube de Quintiltic y haremos llegar una breve reseña de lo que hoy se ha hecho, de lo que hoy se ha dicho a cada uno de ustedes, para que si así lo consideran puedan compartirlo también. Y, ¿por qué no?, retomar algunos puntos de ahí para una posible agenda en común, ¿no? Pues muchísimas gracias a todas y todos. Zacatalish, Apetzanilesh. Pues nuevamente, gracias y pues los saludamos aquí desde el corazón con esa alegría que nos da el escuchar a hermanas y hermanos de diferentes pueblos y también con esa alegría de mostrarle al resto de la sociedad cómo es que desde los pueblos indígenas podemos hablar bien y además podemos hablar muy fuerte con argumentos filosóficos, jurídicos, ¿no?, y de diversa índole como lo que cada uno de nosotros ha compartido. Lucía, ¿quieres compartirnos unas palabras de cierre? Muchas gracias. Agradezco a los compañeros que muy amablemente nos acompañaron esta tarde, maestro Quiado, a Sacil, a Yunuen. Bueno, me quedé con una duda, ¿qué significa Yunuen? Ya después me lo compartirás. Al doctor Javier y claro a todo el equipo que hizo, que contribuyó para este diálogo. Dejaron puntos muy importantes esta tarde en torno al derecho de acceso a la información, que esta información no sea discriminatoria hacia nuestras lenguas, que tiene que estar dentro de las políticas públicas, que tiene que ver tanto a la autonomía de nuestros pueblos indígenas y además que esto se reconozca porque ya están dentro de las leyes, está normado tanto a nivel nacional e internacional sobre el derecho lingüístico de los pueblos indígenas y solamente es que se aterrice, que se reconozca para que todos tengamos este derecho para combatir y prevenir actos de corrupción en los diferentes pueblos y comunidades indígenas, no solamente aquí en México, sino que tanto en todo el mundo, tanto aquí en América Latina. Les agradezco a todos y creo que ya estamos por culminar, ya casi se está acercando las 8 de la noche, estamos 7:45. ¿Algo más, compañero David? Pues nada, nuevamente agradecerles y pues desearles una feliz noche, síganse cuidando, ya están las vacunas, pero pues aún, a pesar de que los adultos mayores ya han sido vacunados en su mayoría y está por culminar, pues no olvidar que todavía son susceptibles de poder ser contagiados y que la vacuna les ayudará seguramente a enfrentar en caso de ser contagiados, pero pues hay que seguirnos cuidando, todas y todos, en la medida de lo posible, quedémonos en casa y pues cuando tengamos que salir, pues adoptemos las medidas de sana distancia y de protección usando el cubrebocas y las demás formas de sanitización. Pues muchísimas gracias nuevamente, un abrazo, que estén muy bien.